La relación entre las empresas y las startups puede ser muy simbiótica. Por un lado, las empresas tradicionales, que han operado con mucho éxito, afrontando muchos cambios, pero básicamente operando bajo el mismo modelo de negocio, se benefician de la innovación, de la apertura, de la agilidad de las startups para poder repensar su negocio. Por otro lado, las startups tienen muy pocas probabilidades de vida y la asociación con una empresa tradicional les puede dar acceso a capital, a mercado, al rigor de la gestión financiera para el éxito y sobre todo para poder escalar servicios y soluciones. Que esta relación simbiótica funcione depende mucho de la voluntad de cada parte de aprender a nuevas formas de comunicación y nuevas formas de trabajo. Bien, el cambio de cultura para afrontar procesos de innovación es fundamental. Tenemos que considerar que tenemos varios cientos de años operando. Las empresas operan bajo un modelo de jerarquía militar. De hecho, la palabra compañía viene de la palabra francesa compagnie del siglo X, que significa grupo de soldados. Otros términos que evidencian esta herencia es los nombres que le damos a los altos ejecutivos, el Chief Executive Officer, the Chief Operating Officer. Y esta forma de trabajo jerárquica ha funcionado muy bien y ha generado grandes empresas en todo el mundo, pero la utilidad de este modelo hoy en día está muy limitada. La revolución digital, el acceso a la data ha creado estructuras mucho más horizontales y también requieren que se repiensen lo que siempre se consideró como un hecho. La inercia de pensamiento dentro de una empresa puede evitar que ésta pueda realmente ver y entender qué es lo que tiene que hacer para afrontar los desafíos digitales. Entonces, el cambio hacia la innovación no puede ser el privilegio de un grupo de personas. La empresa como un todo que vive en el día a día tiene que empezar a buscar oportunidades y ver esas diferencias que podría marcar la empresa en un contexto digital mucho más horizontal. Entre la empresa y sus clientes, entre la empresa y sus proveedores, son tipos de relaciones y interdependencias que realmente son únicas en la historia. Pocos momentos en la historia ha habido la necesidad de cambiar y repensar tanto las cosas. Así que la cultura es fundamental. El cambio de cultura es fundamental. El consumidor de hoy está empoderado, sabe que tiene opciones y tiene información. Entonces, cuando queremos hacer servicios orientados hacia lo digital, si la experiencia no es el foco principal de lo que estamos haciendo, las personas van a elegir a otro proveedor, a otro servicio que sí le dé la experiencia que necesita. Entonces, esto de centrarse en el cliente no es simplemente una cuestión de buen servicio, es una cuestión de supervivencia para las empresas. Esto va desde el paciente, al consumidor, al ciudadano. Y por eso también los gobiernos están tratando de reenfocar sus servicios hacia el ciudadano de la misma forma que las empresas buscan centrarse en el cliente y los hospitales buscan centrarse en el paciente.